grato saludarles a Radio Escuchas de Radio Universidad. En esta oportunidad agradecemos esta valiosa, diríamos, entrega de Radio Universidad para que a través del programa Construyendo Oportunidades tengamos este honor de presentarles al doctor y profesor investigador Iván San Martín, y también a comentaristas que son profesores e investigadores destacados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. El arquitecto Iván San Martín Córdoba es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciado en arquitectura. Además, es filósofo por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 2001, Iván San Martín es investigador titular en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se ha especializado en el estudio de la arquitectura moderna mexicana. Ha sido fundador del capítulo mexicano de Docomomo y en el 2022 fundó la Red Internacional de Investigación en Arquitectura y Artes Sacros. Ambas son asociaciones que el doctor Iván San Martín actualmente preside. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de la Arquitectura. Y en octubre del 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, le otorgó el Premio Universidad Nacional PUN en la categoría de Arquitectura y Diseño. Bienvenido, doctor Iván San Martín. Bienvenidos, doctora Sonia Fuentes, doctor Alexander Aguilar, maestro Manolo Arriola. Le escuchamos, doctor Iván San Martín. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches prácticamente. Pues desde luego agradezco la invitación que me hace la Facultad de Arquitectura de la querida Universidad de San Carlos de Guatemala, con la que me une pues una amistad académica y personal con muchos de sus miembros desde hace pues yo creo que varios años, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a la primera página. Perfecto, ahí está, y vamos a comenzar para aprovechar el tiempo de este honor que me hacen por invitarme, ¿no? Así como agradecer también a los colegas que van a fungir como comentaristas o críticos de mi presentación. La siguiente, por favor. El título es "Cómo empezar a redactar un artículo de investigación". La idea es básicamente centrarnos no en cualquier tipo de artículos, sino en específicamente en la producción de artículos de investigación o artículos científicos, como también se le ha llamado. La charla está dividida en varios segmentos, un poco para ordenar lo que pretendo yo compartirles. Esto es la introducción. La siguiente. Bueno, en primer lugar habría que situar dónde se localizan los artículos de investigación, porque si vamos a escribir, pues hay que saber cuáles son, dónde está exactamente en el universo de textos escritos, en donde reposan propiamente este nicho muy específico que son los artículos de investigación. De una parte tendríamos los textos de ficción, es decir, los de producción literaria, que simplemente generan imágenes y palabras de cosas que no existan, por eso se llama ficción, como pueden ser los cuentos, las novelas, una fábula, poesía, en fin, cualquier otro tipo de producción que sea ficticia. Esto, digamos, no lo vamos a tocar, solamente vamos a desarrollar los textos que no son de ficción, específicamente los artículos, ¿no? Si observamos la lámina, vemos que los textos de no ficción hay una diversidad de géneros, como se les llama, de producción académica. Muchos de ellos nos son cercanos en nuestra vida académica, pero también, como cualquier persona interesada en la cultura, seguramente ha encontrado este tipo de géneros en su vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, los prólogos o proemios, que a veces se suele invitar a una persona para que presente la obra de un autor de manera escrita y suelen estar al inicio del libro. También existen los prefacios, donde los autores o las autoras de un libro pues, expresan de manera personal las inquietudes que lo llevaron a escribir este texto. Después
también los estudios introductorios, que no son muy comunes en arquitectura y en urbanismo, pero sí en otras disciplinas, como por ejemplo en la filosofía, ¿no? Cuando hay un apartado incluso a veces muy extenso, donde se previene al lector de una serie de circunstancias antes de comenzar a leer el libro en cuestión. Después están los comentarios, que así como ahora comentarán la conferencia, también se hacen de manera escrita y son opiniones de una obra que ya fue publicado. Por ejemplo, cuando se publica un facsimilar de un libro que a lo mejor se publicó hace 200 años, pues hace falta un comentario pues, para explicar al lector actual cuáles son los lineamientos que se persiguen al volver a publicar una obra tan antigua, ¿no? También están los capítulos, que es un tipo de género académico muy común, que son los que conforman cada uno de los apartados de un libro. Los capítulos suelen ser de varios autores, entonces hay un capítulo que es de un autor o autora y se juntan con otros 10 o 20 capítulos que abordan un tema mayor en un libro específico, ¿no? La que sigue. Después, siguiendo con esta, dejando atrás los textos de ficción y abocándonos únicamente a los textos académicos, tendríamos también otros géneros distintos. La reseña, cuando se escribe comentando a lo mejor una obra escrita o como ocurre, por ejemplo, en los periódicos cuando se reseña algún libro o se reseña alguna exposición o una obra de teatro, una película. Después está la crítica, donde se analiza de manera crítica y constructiva, pues una obra de un autor o a lo mejor toda una trayectoria de un personaje. También son textos que no son muy comunes en arquitectura, porque los y las arquitectas pues no son muy dados a recibir las críticas, con lo cual no es una obra muy recurrente, pero también es una posibilidad de producción. Después están las tesis, seguramente muchos de ustedes que nos escuchan o colegas que están aquí, pues sabrán que las tesis pues tienen una serie de requisitos muy específicos que son pues para aprobar, digamos, demostrar las habilidades que se han obtenido a lo largo de un tiempo determinado de estudio, y la tesis lo que pretende es demostrarle a un jurado pues que son capaces de ordenar un trabajo escrito y defenderlo frente a un jurado, ¿no? Después están los manuales, que fueron muy utilizados sobre todo en el siglo XIX para acá, donde se exponen conocimientos de manera sistemática y tienen una relación directa con la práctica profesional, ¿no? Las monografías, donde se incorporan textos de muchos autores, pero todos trabajando a un solo tema o a un solo personaje, como ocurre cuando hay una persona destacada que vive o que ya ha fallecido y se hace una monografía desde varios autores, pero todos hablando de la vida de ese personaje o la trayectoria que dejó, ¿no? La que sigue. Después están, penúltimo lugar, los ensayos. Alguna vez, hace como 2 años, me invitaron muy gentilmente también a la Universidad de San Carlos de Guatemala a participar en una charla sobre los ensayos. Es todo un género que tiene sus propias reglas y es con una serie de bondades porque permiten al autor o autora de un ensayo explayarse de una manera personal e íntima incluso sobre un tema, de tal suerte que es un género al cual también les invitaría escribir. Alguna otra ocasión hablaremos más de este género. Y aquí están finalmente los artículos, que son investigaciones que suelen ser inéditas y autónomas, es decir, lo que contiene un artículo en sí mismo no necesita tener referido a otro artículo, es decir, son producciones autónomas de individuos, que tratan un tema de una manera, digamos, redonda en su contenido, ¿no? No forman parte de capítulos del libro, no forman parte de apartados distintos, sino son autónomos en un sentido, digamos, de contenido, ¿no? Y su impacto, pues, puede ser distinto dependiendo de qué tipo de artículo se trate. Pasamos a la que sigue para explicar un poco con mayor detalle. Por ejemplo, lo primero que habría que preguntar es en dónde vamos, si queremos escribir, en dónde vamos a publicar. Cuando nosotros escribimos, pues puede haber una gran cantidad de opciones, de alternativas, y entonces lo que conviene es dar una vista general de cuáles son las características de estas revistas, ¿no? Hablando, insisto, de artículos académicos específicamente, ¿no? Tenemos las revistas que son disciplinares, donde específicamente hay una profesión a la que se aboca esa revista. Son, por ejemplo, aquí vemos en la imagen la revista Urbano, pues evidentemente se
enfocan al urbanismo, pero también hay revistas de arquitectura, de medicina, de pedagogía, etcétera, ¿no? Son revistas que están muy claro su objetivo de los lectores, ¿no? La que sigue también ocurre las bidisciplinares que integran dos perspectivas profesionales. Entonces puede ser a lo mejor arte e historia, arquitectura y urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje, medicina y pedagogía, en fin, son revistas que intentan juntar a grupos profesionales que tienen intereses en común, ¿no? Entonces aquí les pongo pues simplemente un ejemplo. Desde luego, ustedes seguramente tendrán en la memoria algunas otras revistas de este tipo. La que sigue, si pasamos a la que sigue, interdisciplinares, pues muy en boga en la actualidad, donde pues sea, no, una anterior, la anterior, la que estábamos viendo antes, esa, interdisciplinares, donde pues hay, uno revisa los contenidos de estas revistas y vemos que los interesados pueden ser lectores de muchos tipos, de muchas profesiones, incluso los artículos pues abordan miradas y perspectivas de varias disciplinas. Estas son pues cada vez más comunes porque la contemporaneidad ha mostrado que un mismo problema pues puede ser abordado desde muchas disciplinas y eso pues enriquece desde luego los resultados. La que sigue. Ahora sí, las monográficas, estas suelen tener un tema específico, puede ser un tema, por ejemplo, de la sustentabilidad y entonces todo se aboca a ese tema de sustentabilidad, ya sea que un número tenga un contenido distinto o que todos los números se agrupen a ese mismo contenido. También seguramente varios de ustedes han conocido este tipo de revista. La que sigue, las revistas especializadas, que ahí, a diferencia de las interdisciplinarias que tienen un campo de acción muy grande de lectura, pues las revistas especializadas se abocan no solo a una disciplina, sino a una incluso segmento muy particular de la vida profesional, por ejemplo, o de la vida académica. Son revistas que tienen muy claro, muy definido hacia qué lectores se va a dirigir la revista y desde luego los autores de las colaboraciones pues deben tener en cuenta cuál es el segmento que va a ser leído su documento. La que sigue. O también han proliferado las revistas regionales que generalmente pues funcionan cuando se reconoce que una cierta región de un territorio, de un país o de un continente, pues comparte características comunes. A lo mejor pensemos un cierto un litoral de un territorio, o bien una agrupación de países que comparten la Amazonía, por ejemplo, que compartieran características similares en varios países. Bueno, hay revistas que se abocan justamente a brindar una perspectiva regional más allá de las fronteras políticas que pudiera haber entre ellos, ¿no? La que sigue. Ahora, otro tema que hay que revisar antes de pasar a analizar las características de las revistas arbitradas, pues son estas confusiones que a veces puede haber en los términos, ¿no? Hemos escuchado que este tipo de revistas en ocasiones se les llama arbitradas, hay quien les llama indizadas, hay quien les llama indexadas. Entonces, realmente son términos distintos que funcionan en varios niveles. Lo que intento hacer es un poco aclarar esta cuestión, ¿no? Cuando se habla de un artículo arbitrado, se está hablando de artículos. El arbitraje es a los artículos. Las revistas, digamos, que tienen artículos, significa que esos artículos pasaron un arbitraje en doble ciego. Doble ciego significa que el artículo fue sometido a una evaluación de dos personas mínima, y el doble ciego se refiere a que los dictaminadores no conocen la identidad del autor o autora, pero también el autor o autora no conoce la identidad de los dictaminadores. Esto con la idea de que sea lo más objetivo posible y que sea únicamente el artículo lo que prevalezca en la evaluación. Por eso se llama doble ciego. Entonces los arbitrajes son a los artículos, mientras que la palabra indizada se refiere a la calidad que tienen las revistas.
Es decir, arbitraje es para los artículos, indizadas son para las revistas. Las revistas cuando llevan una cierta periodicidad y llevan una continuidad institucional, son sometidas a los índices. Los índices son instrumentos de evaluación que califican el comportamiento de la revista. Y una vez que evalúan positivamente a la revista, la meten en su índice, es decir, la incorporan dentro de sus bases de datos como una revista indizada. Entonces, el nombre es muy claro, arbitraje se refiere al artículo e indizada se refiere a la calidad de la revista. Sería un error decir que hay una revista con arbitraje o sería también un error decir que hay un artículo indizado porque son dos niveles distintos cualitativos. Artículos es arbitraje, revistas son indizadas. Ahora, ¿por qué el término indexada? Porque índice en latín es index. Entonces, como una deformación del latinismo, entonces una castellanización del latinismo index se ha comúnmente llamado indexada a una revista que está dentro de un índice de calidad. Es decir, indexada o indizada significan exactamente lo mismo. La diferencia es que indizada está en español, viene de índice, e indexada viene del latín index y es una castellanización de un latinismo. Entonces, arbitradas es un nivel de calidad de artículos, indizadas o indexadas es un nivel de calidad de revistas. La que sigue, por favor. Bueno, en este ámbito, pues habría que decir que cuando nosotros queremos escribir un artículo, pues hay que identificar cuáles son las revistas científicas, porque ese es nuestro objetivo, escribir en ellas. No, hay otro tipo de órganos distintos que no publican artículos científicos, que tienen sus propios fines, pueden ser de gran calidad. No merma en nada que no tengan artículos científicos, pero su objetivo es otro. Aquí en este ejemplo, bueno, pues hay revistas gremiales, las revistas que a veces suelen publicar de manera impresa o digital, los colegios de arquitectos, los colegios de paisajistas, los colegios de urbanistas, también los boletines universitarios, que son órganos de difusión para la comunidad universitaria a la que conviene tenerla informada de ciertos aspectos, las memorias de ponencias, cuando participan en un congreso y después se publican, pues son memorias de lo que ocurrió en ese congreso, pero esas memorias y esas ponencias no son artículos porque no pertenecen a una revista con periodicidad, sino simplemente es un libro que reúne varias ponencias. También en los congresos se suelen utilizar las actas de congresos, que son como pequeños resúmenes de las ponencias que son publicadas de manera digital o impresa, pero que no forman parte de revistas porque no su publicación es en otro medio. Desde luego hay revistas de divulgación que no indican arbitraje, con lo cual pues pueden publicar cosas muy interesantes, pero no forman parte de las revistas científicas. Los blogs tampoco, hay blogs que son muy serios, sin embargo, el problema del blog es que no tienen una periodicidad, no tienen una secuencia. La información en el blog es inestable en el sentido de que puede ir cambiando conforme va pasando el tiempo, lo cual no ocurre en una revista. Una vez que se publica un artículo no puede ser modificado por nadie porque es parte de la propia cometido de una revista, la fijación de una determinada postura, ¿no? Y desde luego, si una revista no anuncia en alguna parte de su revista que hay un método de selección, de arbitraje, pues simplemente nos está diciendo que no es una revista científica, es una revista de otro tipo. La que sigue. Bueno, ahora sí pasamos a los artículos científicos, específicamente a las características que yo considero deben tener. La que sigue. Miren, aquí está una estructura de tres clasificaciones, digamos, de diferentes artículos. Hay artículos que aparecen en periódicos, revistas o blogs, cuyo cometido es informar, es decir, uno lee en un periódico, pues un artículo sobre una iglesia, sobre un barrio en la ciudad, sobre cualquier tema y puede estar trabajado de una manera muy seria y muy consistente, pero ahí simplemente su objetivo es informar de algo que sucede.
Después están otro tipo de artículos, que son los artículos en medios de transmisión, que pueden ser periódicos o revistas, que su objetivo es compartir conocimientos. Suelen tener mayor extensión, estar más elaborados, compartir más imágenes fotográficas, pero el objetivo es compartir cosas que han sucedido, a lo mejor compartir la obra de un arquitecto en la revista de Arquine, etcétera, ¿no? Y después está el tercer lugar, que son los artículos en medios científicos, que son justamente las revistas que están en medios que han recibido arbitraje y que forman y que están indizadas en alguna índice de calidad. Esos artículos científicos se caracterizan porque solucionan, y aquí hay que marcar mucho la palabra solucionar, porque es la característica principal de un artículo de investigación. Un artículo de investigación que no soluciona problemas, pues entonces puede ser de divulgación o de transmisión, pero no es un artículo científico. La que sigue. Bueno, los artículos científicos entonces tendrían las siguientes características. Primero, se aspira a un alto grado de profundidad intelectual, que no sean revistas que se queden en la superficialidad del argumento, sino que profundicen en la temática que cada artículo decidió exponer. Hay una metodología, es decir, no se produce el conocimiento de manera improvisada o desordenada, sino el autor o autora pues debe tener un soporte metodológico que siguió y que además es explícito. En algún lugar del artículo mencionará los aspectos metodológicos para mostrar que se siguió un orden secuencial, ¿no? Para perseguir unos ciertos fines. Siempre se incluyen aparato crítico. Recuerden que el aparato crítico pues son todas esas referencias a libros, artículos o capítulos que están en libros y que el objetivo es apoyarnos en ellos para construir nuevo conocimiento. Este aparato crítico puede aparecer en las notas al pie, puede aparecer en los pies de foto o puede, desde luego, aparecer en la lista final de bibliografía, donde viene desglosada las fuentes. Estas fuentes, donde viene el nombre del autor, el libro, etcétera, pues no solamente sirven para apoyar y soportar de una manera seria lo que se está mencionando del autor del libro, sino que además sirven para que los potenciales lectores del artículo pues puedan consultar esas fuentes y irse por sus propios derroteros, ¿no? Los artículos científicos también siempre tienen una estructura muy clara, por lo menos una estructura dividida en tres partes, ¿no? Un planteamiento, un desarrollo y las conclusiones. De esa manera tripartita ya queda muy claro el inicio, el desarrollo y a dónde se llegó finalmente, ¿no? Y todos los artículos científicos deben poseer el ISSN, que es este número internacional de la revista. ¿Por qué lo deben contener? Porque las revistas tienen una periodicidad y van en una secuencia. Y cuando una revista logra al menos 3 números seguidos, pues ya puede aspirar a que se le asigne un número internacional que dentro del universo hemerográfico le da desde luego una autoridad y un registro internacional de que esa revista existe. Sí. Bueno, además los artículos pues suelen utilizar un lenguaje formal dirigido a una jerga, utilizando jerga de esa profesión, es decir, si es una revista de sociólogos, pues el grupo disciplinar de los sociólogos suele tener una cierta forma de exponer las cosas. En cambio, si son arquitectos o arquitectas o si son urbanistas, todos los conjuntos disciplinares suelen tener ciertas jergas formales, pero que forman parte de su contexto comunicativo. Y por último, nuevamente lo más importante, el artículo debe tener un problema identificado y debe brindar una solución. La solución es justamente el quid, lo más importante que va a brindar un artículo. Un artículo que solamente expone un problema, pero que no ofrece posibles soluciones, pues es un artículo que se quedó inconcluso, porque los artículos resuelven cosas de manera comprobada, de manera argumentativa o potencialmente comprobable, pero siempre hay una posibilidad de ser comprobada para que la solución tenga viabilidad. ¿La que sigue? Bueno, ahora, si decimos que el problema de investigación y su posible solución es lo más importante antes de empezar a escribir,
pues lo que hay que hacer es ver qué es exactamente esto del problema de investigación. Decimos que un artículo necesita resolver problemas, entonces antes de escribir, antes de enfrentarnos a la hoja en blanco, es indispensable que en nuestra mente, en nuestro intelecto, tengamos claro cuál es el problema que vamos a abordar. Si no hay un problema detectado, va a ser difícil mostrar evidentemente una solución porque se necesita primero detectar el problema y después brindar una solución. Es exactamente como ocurre cuando tenemos algún problema médico y entonces acudimos con el profesional de la salud y entonces le decimos, mire, tengo estos problemas, me está pasando esto, eh, tengo insomnio, me duele la cabeza después de hacer esta actividad, me duele, tengo un dolor aquí en tal parte del cuerpo. Y entonces el médico identifica el problema y entonces brinda una posible solución inmediata o inmediata. Es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que identificar problemas en el área de nuestra temática que queremos desarrollar el artículo para después proponer una posible solución. Hay veces que nosotros queremos creer que hay un problema, pero no siempre hay un problema. En ocasiones eh, los problemas que creemos que son problemas no lo son, simplemente es una mala interpretación de lo que está ocurriendo. Entonces debemos asegurarnos que sí hay un problema en ese ámbito que nos interesa. Tenemos que tener esta idea de que buscar aquello que anda mal y cómo sabemos que algo anda mal. Porque evaluamos las consecuencias negativas. Cuando detectamos consecuencias negativas, entonces sí podemos decir que hay un problema. Pero si hay puras consecuencias positivas, pues evidentemente en ese aspecto no hay un problema, puesto que los problemas se detectan por las consecuencias negativas. Si yo tengo un problema en un órgano de mi cuerpo, pues seguramente se detecta gracias a que está ocasionando consecuencias negativas y cuando no ocurre esto, pues es difícil entonces detectar el problema, ¿no? Y algo importante que les recomendaría antes de iniciar a escribir es que recuerden que el problema nunca es el caso de estudio. Si ustedes enuncian un caso de estudio, una obra de arquitectura, un personaje, un arquitecto o arquitecta, una tecnología de sustentabilidad, una cuestión del espacio público, en fin, los casos de estudio son viables de meterlos en un artículo de investigación, pero siempre son medios, nunca son los fines. Siempre los casos de estudio que mencionemos tendrán una, una, un, serán parte de un medio, de una mediación para lograr un fin, pero no son por sí mismos fines epistemológicos, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, por lo cual yo sugiero preguntarnos a nosotros, cada uno de nosotros que va a escribir un artículo, bueno, pues para empezar, si existe una solución a ese problema, porque una vez que detectamos el problema, a lo mejor no tiene solución y entonces mi artículo quedaría inconcluso, puesto que no brindé una solución a un problema. A veces no siempre se requiere una solución o está al alcance. En ocasiones la solución no está en mi campo de estudio. Si hay un problema, digamos, en el espacio público y un problema de delincuencia, por ejemplo, pues a lo mejor la solución sí está en la arquitectura, pero en ocasiones la solución puede venir de cuestiones sociológicas o cuestiones psicológicas que están fuera de mi posibilidad de proponer una solución porque son de otra disciplina. Entonces hay que tener muy claro que las posibles soluciones no siempre están en mi mano disciplinar ofrecerla. La que sigue. Igualmente, si soy capaz de demostrar que la solución que estoy ofreciendo es efectiva, si esas variables de mi ejercicio metodológico son manipulables, en ocasiones a veces vemos artículos en los cuales pues la solución no está en la mano digamos, del autor mismo del artículo. Entonces uno tiene que tener la mesura de saber identificar que hay variables que no son manipulables por mí. Y por último, pensar que si yo brindo una solución al problema detectado, esa solución no solamente tiene que ser aplicable a mi caso de estudio, sino que debe aspirar a una universalidad. Es decir, si yo soluciono algo para un caso de estudio que es un espacio público que tiene un problema y que yo brindo una solución en el artículo,
eso debe ser extrapolable a otros casos similares, porque si no, si yo me quedo únicamente en la particularidad, pues no logro brincar a la universalidad y pues finalmente no avanza la ciencia. De nada hubiera valido hacer y descubrir una vacuna para el COVID si solamente le hubiera servido a 3 personas en el mundo. Eh, es necesario brincar de la singularidad a la universalidad para que entonces la ciencia avance. La que sigue. Y bueno, la estructura de un artículo, nos vamos a ir más rápidos por el tiempo. La que sigue, bueno, aquí les estoy poniendo, si quieren las dos que siguen, las dos siguientes que ya está completo el espectro. eh, una más, ahí está. Vean ustedes cómo los artículos de investigación siempre tienen una estructura muy clara, ¿no? Hay secciones iniciales, que son estas que ven ustedes ahí, el resumen, el abstract, la introducción, las preguntas de investigación. Hay secciones centrales, que es la parte nodal del artículo, como puede ser el estado del arte, detectar el problema de investigación, la hipótesis, que no es más que la posible solución para superar el problema, la metodología que estoy empleando para abordarlo en mi artículo, los argumentos a favor o en contra y finalmente la discusión de los resultados, ¿no? Y por último, las secciones finales, que son pues, la interpretación de esos resultados, alcances que se lograron o no, es este brinco entre lo particular y lo universal, las sentencias conclusivas, que son como algunas afirmaciones finales donde el autor o autora pues hace evidente la resolución del artículo. Y bueno, comentarios finales donde se puede decir que hay cosas que se tocaron en el artículo, pero hay otras ventanas de oportunidad para futuros artículos. La que sigue. Y bueno, desde luego, estas son la estructura general, ¿no? Pasamos a las características cualitativas, la que sigue. Es decir, las cosas que un dictaminador que evalúa un artículo suele identificar como algo positivo. Entonces, un dictaminador, un árbitro, un lector de un artículo, pues va a valorar positivamente que el artículo tenga una originalidad epistemológica, es decir, que aporte nuevos conocimientos. Si nada más repite lo que ya han dicho otros, pues no va a valorar positivamente este aspecto y entonces será evaluado negativamente. La que sigue. También el artículo buscará la jerarquía, es decir, analizará toda la estructura del artículo y entonces será capaz el dictaminador de decidir que las partes centrales, estas de la estructura dividida en tres, las partes centrales son las que poseen el mayor peso y en cambio la parte introductoria y la parte final, pues en extensión y en profundidad tienen menos peso. Esta jerarquía se refleja cuando un artículo está bien escrito. La que sigue. Desde luego el orden, que los contenidos se vayan exponiendo de manera ordenada, que no haya repeticiones, que no haya secciones que se confunden unas con otras. Entre más ordenado esté un artículo, pues mejor será evaluado. La que sigue. Que desde luego se maneje un lenguaje narrativo que sea atrayente, que logre, que sea respetuoso, que logre cautivar y seducir al lector. El primer lector que hay que seducir es al dictaminador. Ya después, si pasan los dictámenes, pues ya será cuestión de atraer a los posibles lectores futuros. La que sigue. Y por último, en penúltimo punto, la legibilidad, es decir, que esté bien escrito, que tenga una buena redacción, buena ortografía, para que pueda ser leído, comprendido y sobre todo recordado de una manera clara. Si un artículo es muy confuso en su redacción, cuando cerramos el documento, pues no vamos a saber realmente de qué trató, porque está tan confusa la redacción que nos causó más confusión que claridad. ¿La que sigue? Y la coherencia, ¿no? Es decir, que finalmente no haya contradicciones en el artículo. Hay que tener cuidado cuando vamos a escribir un artículo, que lo que yo digo en el inicio es lo mismo que estoy sosteniendo en todo el desarrollo del texto y que no vaya a haber ahí que yo mismo pues cometa algún tipo de contradicción dentro de los argumentos. La que sigue. En cuarto punto, ya un poco acercándonos a la recta final, los obstáculos tradicionales, que todos nos ponemos obstáculos cuando vamos a escribir. La que sigue. Vemos pues a veces que nosotros mismos nos derrotamos antes de escribir
o bien nos sentimos que somos tan valiosos, tan extraordinarios en nuestra vida profesional, pues que simplemente no merecen los demás escucharme, ¿no? Aquí les pongo algunos frases que podríamos decirnos: ¿para qué escribo si me lo van a rechazar, no? Entonces yo mismo estoy dando pues por hecho que me lo van a rechazar, entonces ¿para qué lo hago, no? Y si me publican luego y cambio de parecer, pues entonces me puedo decir, bueno, ¿para qué escribo si al rato voy a cambiar, no? No voy a poder con el ojo en blanco, a mí me impone mucho escribir y entonces de plano prefiero no hacerlo. O cuando triunfalistamente digo, mis conceptos son tan controversiales, tan paradigmáticos, que nadie les va a comprender, nadie les va a gustar, ¿no? La que sigue. Frente a estas excusas que nos ponemos, podríamos decir, bueno, ¿qué tal si no lo hago? Pues, ¿qué tal si te lo hubieran aceptado el artículo, no? Y si cambias de parecer, no importa, nuestro pensamiento está en constante dinamismo y lo que hoy pienso seguramente va a ser muy distinto de lo que yo pensaré dentro de un año o de lo que pensé hace 20 años. Me preocuparía seguir pensando igual porque significa que entonces no he transformado mi intelectualidad, ¿no? Si la hoja en blanco nos impone, pues hay varios métodos para superar este obstáculo a través de esquemas, dibujos, etcétera. Y finalmente, si realmente creo que mis conceptos son inéditos, controversiales o paradigmáticos, pues bueno, pues escríbelos y así se abrirá el debate. La que sigue. Y bueno, pues aquí les pongo una lista de excusas habituales que no voy a leer, simplemente decir pues que tengo mucho trabajo, no me da tiempo, tengo problemas ahora personales, pues no sé ni cómo empezar, capaz de que ya caducó lo que voy a decir y pues siempre está el Netflix, el Amazon Prime y entonces pues me distraigo y al final nunca escribo nada. La que sigue. Son excusas habituales que finalmente nos permiten, podríamos superar, ¿no? Aquí les pongo una serie de elementos que son recomendaciones antes de escribir, ¿no? Hay que planificar el tiempo de la escritura, hay que asignarnos un tiempo, una disciplina, decir, bueno, ¿cuántas horas por semana puedo dedicar a escribir este artículo? Ver cuáles son los momentos idóneos dentro de mi vida habitual, si es por las noches, si es por la mañana, si necesito irme a un café para trabajar de manera aislada, si lo puedo hacer en una biblioteca, si lo puedo hacer en mi cubículo de trabajo. Cada uno tiene sus momentos y sus espacios. Hay que buscar tiempos y lugares idóneos para el trabajo intelectual, ¿no? Si un libro te modifica, bueno, pues hay que seguir leyendo para seguir madurando lo que queremos decir, buscar enfoques inéditos. Finalmente, si es demasiado lo que tengo que escribir, pues a lo mejor el artículo no es el instrumento idóneo, el instrumento sería un libro, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, algunos mitos que nosotros hemos escuchado antes de ponernos a escribir, pues creemos que nada más se publican artículos muy teóricos, lo cual no es cierto. También hay artículos muy prácticos que tienen una respuesta, un resultado inmediato a un problema práctico. No solamente pensar que los artículos pertenecen al mundo de las ciencias exactas, las humanidades también escriben artículos científicos y su comprobación es argumentativa y de carácter especulativo. Imagínense, si no fuera esto, ¿cómo escribirían artículos los filósofos que no pueden comprobar de manera empírica muchas cosas, pero sí lo demuestran de manera discursiva, argumentativa, a partir de una lógica, van demostrando sus propios axiomas, ¿no? No siempre lo que se escribe, es decir, nosotros creemos que hay cosas que nada más son muy interesantes y que eso es lo que se publica. En realidad, lo interesante depende del lector, ¿no? Es decir, hay lectores que les interesa una cosa, a otros les interesa otra y nosotros no podemos incidir en eso, ¿no? Y no siempre se necesitan ideas totalmente originales y que nunca nadie había dicho. Se puede escribir sobre temas que se han escrito ya antes desde una perspectiva distinta. La que sigue. Y bueno, pues finalmente no ser nuestro propio enemigo, ¿no? Si nosotros mismos nos ponemos los obstáculos, pues entonces difícilmente vamos a escribir algo, ¿no? La que sigue, y ya en la recta final, la que sigue, unas recomendaciones antes de comenzar a escribir, la que sigue, seleccionar, hay dos caminos, o elijo primero escribo el artículo que quiero escribir, la temática, y después le busco en dónde publicar, o al revés,
primero elijo la revista y entonces escribo para ese número de la revista. Los dos caminos son válidos, cualquiera de los dos. Se puede invertir el asunto. Cada uno de estos dos caminos tiene pros y contras, no da tiempo de exponerlo con mayor detalle. La que sigue. Bueno, hay metodologías para ir venciendo el miedo a la hoja en blanco en el procesador de textos. Hay gente que le sirve hacer esquemas a mano, lluvias de ideas, hacernos nuestras propias preguntas, mapas mentales, en fin, una serie de metodologías. La que sigue. Y bueno, ¿por dónde, por qué tema voy a empezar a escribir? Mi recomendación es que escriba uno por donde, donde más seguro me siento en los conocimientos. Si yo soy experto en la docencia, si yo soy experto en la obra, si yo soy experto en las ciencias exactas, si yo soy experto en las matemáticas, bueno, pues en ese ámbito empieza a escribir porque conoces el estado del conocimiento. La que sigue. Y bueno, algo importante que hay que hacer antes de escribir es definir el enfoque. Miren, el enfoque es la mancuerna de dos cosas, la evidencia y la perspectiva, ¿no? Entonces, hay que definir el enfoque. Definir el enfoque significa que has de saber exactamente dónde se sitúa tu abordaje, ¿no? Hay evidencia nueva, con perspectiva preexistente, como en el ejemplo aquí les pongo, ¿no? El diseño mecatrónico desde la geometría euclidiana. La geometría euclidiana ha existido desde hace milenios, pero el diseño mecatrónico es reciente, entonces la mezcla de esta evidencia con esta perspectiva te da una combinación virtuosa. La que sigue. En cambio, puede ser al revés, la evidencia sea nueva, pero también la perspectiva sea nueva. Entonces, es mucho más, desde luego, se augura el éxito del artículo. Imaginemos un ejemplo hipotético, el diseño mecatrónico desde las teorías de género, ¿no? Las teorías de género es una perspectiva novedosa y el diseño mecatrónico es reciente. ¿Qué tal si unimos estas dos cosas, la evidencia novedosa y la perspectiva novedosa? Y entonces el enfoque, que insisto es la mezcla de estas dos cosas, será exitoso. La que sigue, ya casi terminamos. La que sigue, no, nos faltó una, antes. Existe también evidencia preexistente desde una perspectiva novedosa. Imaginemos, por ejemplo, en este título, la enseñanza de la arquitectura, pues evidentemente hay mucho que se ha dicho, no forma parte de algo novedoso, es una evidencia preexistente. Pero ¿qué tal si le añadimos una perspectiva novedosa a la modernidad líquida? Entonces tenemos algo que ya existe, pero desde una perspectiva distinta, que es la modernidad líquida, que es un concepto acuñado por un filósofo alemán. Entonces, el resultado podría ser exitoso en este enfoque. La que sigue. Lo que sí no es conveniente en un artículo de investigación es utilizar un enfoque que integre evidencia preexistente con perspectiva preexistente, porque entonces el resultado no es conocimiento nuevo. La enseñanza de la arquitectura, en el ejemplo, pues ya existe y la perspectiva del positivismo existe desde hace más de 2 siglos. Luego entonces hablar de positivismo en la enseñanza de la arquitectura difícilmente se va a llegar a una solución a un enfoque, digamos, que abone al conocimiento nuevo, puesto que las dos variables parten de lo que ya existe. La que sigue. Y bueno, finalmente les recomiendo seleccionar sus fuentes, ya sea que ustedes utilicen libros, capítulos de libros, otros artículos académicos que encuentren en la red, entrevistas, ensayos, tesis recientes de posgrado. Ya más de 10 años las tesis pues ya empiezan a mostrar una caducidad. Desde luego pueden ser utilizadas, pero no es lo recomendable, al menos en un artículo. La que sigue. Mm, Pasamos a la que sigue. Y bueno, preguntas que uno se hace, hay que revisar todo lo que se ha escrito, pues no necesariamente. Eh, Hay que incluir de otro idioma citas, pues depende del tema que estás hablando, ¿no? Si los líderes intelectuales del tema que estoy abordando están en otro país y en otra lengua, pues has de incluirlos, ¿no? ¿Cuántas fuentes son suficientes? Pues no es necesario fijar, hay un número, depende un poco de la temática, ¿no? Libros o artículos, pues ambos les diría yo. Puedo incluir artículos de difusión, no es lo recomendable porque los artículos de difusión no arrojan conocimiento nuevo, simplemente tienen otra función. Incluir Wikipedia o blogs, pues yo les diría que no, la Wikipedia no está
tiene índices de calidad muy básicos y los blogs, como les digo, es una información inestable. La que sigue. Y bueno, ahí están un poco lo que comentaba, ¿no? Las recomendaciones que yo les hago. La que sigue. Y bueno, ya para terminar con esta imagen, yo les recordaría las palabras de una maestra que me ayudó mucho cuando en uno de los tantos libros, cursos que he tomado de redacción, pues me quedó grabado lo que dijo esta maestra, ¿no? Decía ella, si con tu forma de escribir no estás obteniendo los resultados esperados, entonces cambia tu forma de escribir, ¿no? Es decir, si a ustedes han sometido artículos y se los han rechazado, pues la única manera es que algo estoy haciendo mal en mi forma de comunicar los conocimientos y científicos, y entonces lo que hay que hacer es cambiar la manera de escribir para no ser yo mi propio obstáculo. La que sigue. Y bueno, ahora sí, terminaríamos esta primera parte de la charla y pues creo que pasaríamos a la siguiente etapa. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Iván San Martín. A continuación, la doctora Sonia Fuentes es una de nuestras comentaristas. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura, también parte de las egresadas del programa doctoral y además es de las cofundadoras del programa Docomomo y ha estado impartiendo conferencias en varias universidades no solo de Guatemala, sino de distintos países. Y bueno, tiene una gran trayectoria la doctora Sonia Fuentes, así que le escuchamos, doctora. Muchas gracias, doctor Chacón, y buenas noches a todos. Primero que nada, pues quiero saludar a todos los colegas que nos acompañan, a los radioescucha de Radio Universidad. Agradecerle al doctor Chacón por la invitación para poder comentar esta charla y pues sobre todo muy contenta de volver a ver al doctor San Martín, que pues no tengo ningún empacho en decir que es uno de mis mentores y una de las personas a las cuales yo también agradezco el poder ir mejorando la forma de mis escrituras. Él estuvo de asesor principal en mi tesis doctoral y obviamente pues eso nos ha llevado a ir mejorando todas estas técnicas y todos estos consejos que él nos trajo hoy me remontan a un curso que, como bien el doctor mencionó, nos tuvimos esa gran ventaja de tenerlo como profesor. Las diapositivas que ustedes vieron en la presentación es una pequeña parte de un curso que él nos vino a dar aquí a la Facultad de Arquitectura y definitivamente pues todos los diferentes ámbitos que él ha abordado son justamente esos miedos, esos aciertos y desaciertos que uno cuando empieza a escribir afronta, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que toda la información que el doctor San Martín nos ha compartido, si se sigue casi que al pie de la letra, no es una receta de cocina, pero son recomendaciones muy acertadas, pueden de alguna forma ir reduciendo justamente, como bien dijo él, el empezar en la página en blanco o al salto al vacío que nosotros mucho comentamos. Eh, a partir de que nosotros empezamos a incursionar en los cursos de maestrías y doctorados, pues obviamente se requiere de parte tanto de los profesores como de los estudiantes de mejorar su forma de escribir y de poder producir conocimiento. Entonces, estas recomendaciones de cómo escribir un artículo científico nos sirven a todos. Yo le he platicado con colegas y con los mismos alumnos a todo nivel que si algo tenemos los arquitectos, por lo menos aquí en Guatemala, yo creo que en México es diferente, es que no estamos acostumbrados a escribir de arquitectura. Casi ninguno de los arquitectos, sobre todo los que damos docencia, no escribimos de lo que hacemos ni de lo que enseñamos y se pierde mucho en ese sentido y posiblemente tiene que ver mucho con esos miedos que Iván nos ha comentado en esta ocasión. Pero yo sí les recomendaría primero que nada a las personas que se quieren tirar a la escritura y sobre todo a los alumnos de posgrado, porque pues sí han tenido un acercamiento conmigo y estoy segura que con los colegas que me van a preceder, a que justamente uno de los principales miedos es para qué voy a escribir si me lo van a rechazar, ¿verdad? ¿Para qué voy a escribir si no le voy a pegar a la temática o el tema del arbitraje muchas veces genera miedo y muchas expectativas? Pero lo primero que yo les diría, y secundando lo que el doctor San Martín nos ha expuesto el día de hoy, es hay que empezar a escribir. Definitivamente hay que empezar a escribir y tirarse al agua
Considero que la forma como el doctor San Martín nos ha llevado a lo largo de su charla, primero, ¿verdad? Dando algunas recomendaciones de cómo escoger la revista hacia donde uno va a escribir, ¿verdad? Tener en claro cuáles son esas bases que la revista está requiriendo de la persona que va a escribir para ir como minimizando esos espacios donde uno puede tener desaciertos, ¿verdad? Entonces hay un orden bastante específico, ¿verdad? Tener claro la temática, realmente qué mejor que uno para conocerse cuál es el tema que uno más domina y definitivamente va a ser mucho más fácil llevar la escritura, definitivamente, ¿verdad? Tener en claro ese tipo de revistas que se van a intervenir. Pues en la Universidad de San Carlos tenemos de todas las tipologías de revistas que el doctor San Martín nos mencionó. Cada facultad tiene su revista. Hay una revista también de la Dirección General de Investigación, que es como más abierta, ¿verdad? Pero digamos que las bases y las reglas del juego están claras. La cuestión es que también muchas veces nosotros no estamos muy acostumbrados a seguir instrucciones, ¿verdad? Pero una vez se siguen las instrucciones, se identifica la temática, se rompe el salto al vacío empezando a escribir y teniendo en claro las diferentes estructuras que un artículo puede tener, eh, las posibilidades de tener un aterrizaje exitoso son, me atrevo a decir, de un 80% para arriba, ¿verdad? Entonces, em, yo considero que esta charla, aparte de darnos todas esas tipos de recomendaciones, de aclararnos los tipos de artículos que se pueden escribir, es una invitación para todos los que estamos no solamente en el ámbito académico, pero también en el profesional, a escribir sobre lo que hacemos, lo que más nos gusta, lo que nos apasiona y obviamente qué mejor que darle un rigor científico. Yo me recuerdo muy bien cuando estábamos en el proceso de escribir ensayos con el doctor San Martín, al igual que cuando estábamos en el doctorado, que él siempre nos dijo, tomen distancia crítica, ¿verdad? Tomen distancia crítica porque estamos acostumbrados a ser muy descriptivos y es una forma como muy fácil. Y entonces ahí entramos justamente en esa modalidad de escritura de la monografía, pero mal utilizamos el concepto de investigación, ¿verdad? Y obviamente de ponerle ese ingrediente científico a lo que escribimos. Entonces, teniendo todas las directrices que el doctor nos ha explicado, y obviamente pues hay que ahondar un poco más en algunas otras fuentes, yo estoy segura que todos los que estamos en este ámbito con las ganas de escribir, pues vamos a tener unos mejores resultados. Entonces, gracias, Iván, por todo este conocimiento que nos estás compartiendo y pues yo me siento beneficiada con ello porque todo lo que tú nos pusiste ahorita sobre la mesa, yo lo he puesto en práctica y han tenido, pues creo yo, hasta el momento resultados muy positivos. Gracias por el espacio y felicitaciones. Muchas gracias a la doctora Sonia Fuentes, quien también es profesora titular de la Facultad de Arquitectura y, por supuesto, imparte cursos en maestría y doctorado. A continuación, el doctor Alexander Aguilar va a compartirnos también algunas de sus impresiones. Él es profesor titular de la Facultad de Arquitectura. Él es egresado también del programa doctoral de la Facultad de Arquitectura de San Carlos. Ha impartido algunas conferencias en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Sapiencia, Roma. Fue profesor visitante y, por supuesto, en la División de Arquitectura del CUNOC ha impartido también clases. Tiene una maestría en Arquitectura para la Salud de la Universidad La Sapiencia. Bienvenido, doctor Alexander Aguilar. Le escuchamos. Muchas gracias, doctor Chacón. Un cordial saludo también al doctor Iván San Martín. Siempre un gusto escucharlo nuevamente, de quien he aprendido tantísimas cosas en este mundo en el que creo que cuando uno comienza, a pesar de las dificultades, las pocas satisfacciones que se obtienen, lo impulsan a uno a seguir adelante. Un cordial saludo a todos los colegas que nos escuchan, a los radioescuchas de Radio Universidad. Particularmente dentro del tema que hoy se está exponiendo, ¿verdad? Cómo empezar a redactar un artículo de investigación, pues creo yo que toca ese aspecto puntual que muchas veces no se encuentra dentro
los libros o dentro de documentos escritos. ¿Cómo poder hacerlo? Creo que el doctor San Martín hoy nos ha dado varias pautas muy importantes. Me llamó muchísimo una de estas. Empezar donde uno sabe, donde uno conoce, desde la postura en la que uno pueda, pues, sentirse bien. Y creo yo que ese es un excelente consejo para quien desea escribir un artículo de investigación. Pues a partir de ahí, al comenzar a tener idea de algún problema, surge la necesidad por sí mismo de comenzar a hacer esa exploración, pues, del estado del arte, chequear lo que se ha escrito. Y dentro de mi experiencia muy particular, algo que he podido notar justamente por lo que platicaba también la doctora Fuentes, es que nosotros los arquitectos escribimos poco. Cuando estaba realizando pues la investigación de la tesis de doctorado, ahondé muchísimo en el campo disciplinar de la arquitectura, buscando hallar información, fuentes de argumentación que me pudieran llevar a proponer soluciones al problema que había planteado. Hubo un momento en el que dije, no hay mayor información acá. Y entonces me trasladé al campo de la medicina. Y justamente ahí fue donde obtuve pues una nueva visión. Notar cómo los médicos han llevado años, décadas de estudios, publicaciones, argumentaciones y discusiones colegiadas sobre sus posturas particulares en algún campo de la medicina. Y justamente, quizás no lo hacían con el interés principal, pero los médicos argumentaban sobre problemas propios de la arquitectura. Y esto creo yo que es algo muy importante de que uno pueda tener en cuenta, porque pues cuando uno se plantea esta gran aventura de empezar a redactar un artículo de investigación, justamente el planteo del problema es en sí, creo yo, pues un problema, porque nos invita a hacer una delimitación. Y creo yo que esa delimitación del problema invita a explorar otros campos disciplinares que puedan abordar también los problemas de la arquitectura, pero desde sus mismas posturas, de diferentes posturas epistemológicas, que nos puedan enriquecer a nosotros. Y esto, a su vez, implica tener esa capacidad de argumentar. Creo que todos los que hemos escrito más de algún artículo de investigación, nos ha sucedido aquello de que hemos pasado horas, días, leyendo, tratando de escribir, eh, y justo cuando estamos agotados y nos vamos a dormir a las 2, 3, 4 de la mañana, ponemos la cabeza en la almohada y ¡boom! Comienzan a surgir diversas ideas. ¿Qué veo yo aquí? Que es un proceso de argumentación, pero también con uno mismo. Y esa argumentación implica que poco a poco va uno delimitando ese problema de estudio, esclareciéndolo y hallando ese enfoque particular que a uno le interese. Un consejo particular, por lo menos, a mí me sirvió para poder romper el miedo a la hoja en blanco, porque es increíble que cuando uno se sienta a escribir, las ideas se desvanecen. Es pues utilizar la tecnología. Increíblemente ahora con el teléfono celular hay aplicaciones en las que uno
les habla e inmediatamente van escribiendo. Yo he utilizado mucho de esa tecnología, me ha servido bastante porque me ha permitido ver en dónde estoy centrando las diversas ideas. Y justamente esto me ha podido mm, hacer descubrir esos pequeños aspectos que considero puedan guiarme hacia plantear una solución o por lo menos con lo que yo pueda decir respecto al problema, abrir el debate, que creo que es otro asunto muy importante en el campo de la arquitectura. Nosotros tenemos que aprender a debatir académicamente, discutir ideas, agriamente si se quiere ver, y al finalizar pues la discusión, irnos a tomar un café, hablar del partido de fútbol, de cualquier cosa cotidiana que haya sido, ¿verdad? Pero creo que eso es muy importante en el ámbito académico para poder hacer crecer todo este proceso que nosotros tenemos. En algún momento también creo yo que hay que saber desligarse de aquella necesidad apremiante que creo yo que hay en el campo de la arquitectura de ser original en todo. La originalidad creo que en algún momento nos abruma. Una de las anécdotas que particularmente quiero contarles es que tiempo después, pues que terminé mi doctorado, un estudiante me preguntó qué fue lo mejor que yo aprendí. Una pregunta muy difícil. Mi respuesta fue en ese momento, y me sorprendió decirla en una forma casi sin pensarla. Mire, lo mejor que yo aprendí es a decir, no sé, no sé. Creo que muchas veces uno en el campo de la arquitectura se apresura a querer tener un nivel de autoridad y opinar de todo. Pero aprender a decir no sé también es un punto importante para poder comenzar a escribir un artículo de investigación, porque con la pasión que uno pueda tener por un tema en particular, esto invita a conocer, a ampliar, a abordar, cuestionarse a sí mismo y saber cuestionar a los demás, pero con esta argumentación que siempre es necesaria. Poco a poco, creo yo que esto le va dando a uno esa capacidad de vencer el miedo. Y creo yo, y se los digo pues con total sinceridad, hay que vencer ese miedo a decir, no sé, porque justamente el artículo de investigación pues es precisamente para que uno pueda aportar ese pequeño grano de arena en un problema en particular que nosotros tenemos. Justamente estaba en una reunión poco antes de esta y me llamó la atención que hoy seguimos discutiendo nosotros sobre la tríada vitruviana, la firmitas, la utilitas, la venustas. Seguimos discutiendo sobre eso. Creo que es un tema inagotable particularmente, cada quien tiene su postura en particular y pues para ir terminando, la verdad, doctor San Martín, creo que hoy nos ha dado pues estos aspectos muy importantes justamente para poder ir ordenando ideas, pero creo que ante todo para poder motivarnos realmente a escribir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Alexander Aguilar. A continuación, el maestro Manolo Arriola, pues nos va a hacer algunos comentarios. Él es egresado de la Facultad de Arquitectura. En términos de docencia, tiene varias décadas de ser profesor titular de diseño arquitectónico, ha tenido una experiencia laboral en México y por otro lado ha impartido algunas conferencias en la Universidad de Nicaragua, en el TEC de Costa Rica, en la FAU de Río de Janeiro
Y en términos de teoría de la forma, es uno de los expertos con los que cuenta la Facultad de Arquitectura. Y por si fuese poco, pues él es maestro, tiene una maestría en filosofía. En fin, es uno de los más queridos profesores de la Facultad de Arquitectura de la San Carlos. Le escuchamos, maestro. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos están escuchando y felicidades ahí al doctor San Martín. Me parece que esa síntesis de 50 láminas estuvo fabulosa, sinceramente, con muy buen contenido y haciendo muy buena referencia a los agujeros donde uno puede caer, así, detenidamente. Yo creo que eso es muy valioso, porque lamentablemente cuando se escribe se ignora. Entonces no hay que ignorar. Hay que estar claros en dónde es que vamos a intentar que nos publiquen. Y eso es muy importante. Bueno, yo me quiero referir en este caso a algo muy concreto, un estudio muy concreto que no se ha hecho en Guatemala. Y voy a comenzar con Vitruvio, porque curiosamente Vitruvio lo tomamos como referencia histórica, arquitecto, lo consideramos, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces es el primero que nos pone sistematizadamente los órdenes, pues, y escribe una serie de volúmenes al respecto de la arquitectura. Lo que no sabemos es que Vitruvio, antes de ser arquitecto, fue filósofo y fue discípulo de Plotino, y Plotino lo instruyó en asuntos de estética. Y fue a través de esa instrucción y del pensamiento filosófico que él pudo sistematizar estos órdenes, pues, de la antigüedad, y que, bueno, son valiosos, ¿no? Entonces, esto es importante, porque si ya unimos a Plotino con una ciudad que sí ha sido estudiada, ¿verdad? Y voy a decir esta ciudad que ha sido estudiada porque es lo que tenemos como vestigio colonial más importante, que es la antigua y ha sido estudiada y estudiadísima históricamente por los restauradores. En arquitectura hay muchas tesis que hablan un sinnúmero de ovaciones a la belleza estética, etcétera. Pero escasea el material en términos de las estructuras. Ahí es donde nos sorprende verdaderamente la antigua. Estos caballeros, que eran empíricos totalmente, desarrollan con 4 conceptos la idea de la antigua y la mantienen a lo largo de la historia de los sismos. Y estos conceptos son la geometría, ¿sí? Que es muy importante, la proporción, la masa y el peso. Entonces, es de una gran genialidad enfrentar al sismo y crear todas este montón de propuestas que hay en la antigua que son interesantísimas, crear un laboratorio antisísmico a lo largo de los 500 años que casi la antigua no está por cumplir, pero se va acercando cada vez más. Claro, esta historia nos serviría enormemente para el presente. Tendría una vigencia enorme para nuestro presente. Estaríamos trayendo un conocimiento del pasado que quizá no tenga actualidad para el presente. No lo sabemos. No lo sabemos hasta que no lo descubramos. ¿Ya? Y esto es un campo que se ha tocado. Yo le digo tesis, pero que se toca sutilmente, no con un sentido científico de las estructuras, más profundo, ¿ya? En donde hay que hacer excavaciones arqueológicas, hay que trabajar a la par del Consejo de Protección de la Antigua, ¿sí? ¿Ya? En donde comienzan a surgir no solo artículos, pues, no, pues es que la Antigua tiene, pues, es vasta, y tiene muchos modelos, tiene inclusive modelos todavía existen modelos de cuando se fundó la Antigua como tal, ¿ya? 2, 3 modelos existen. ¿Ya? Yo trabajé para el Consejo de Protección de la Antigua, pues, y así hay un legado histórico enfrentando los sismos, ¿ya? Hasta que llega el punto en donde deciden venirse a Guatemala una parte y otros deciden quedarse allá en la Antigua, ¿no? Por el sismo de Santa Marta, vamos, eso es un dato histórico, pero vamos a ver, pues, que toda esta sismicidad
cómo es que hace la gente para enfrentarla solamente con estos 4 conceptos. Obviamente que por ahí podrá sacar a alguien que diga, bueno, sí, que la argamasa, que esto, que sí, pero los 4 conceptos básicos estructurales, ¿sí? Y entonces se vuelven unos genios, pues. Es una genialidad que está escondida ahí en esta propuesta. ¿Por qué? Y si la logramos sacar y si eso tuvo un momento histórico fabuloso, tendrá un presente que tenga sentido para la modernidad nuestra, ¿ya? Entonces, me parecería que ese sería un punto importante que está ahí latente, ¿sí? Y descubriríamos un montón de cosas que aún todavía no sabemos. Siguen siendo un misterio. ¿Por qué todavía está ahí la antigua, pues? ¿Ya? Porque está ahí y hay mucho que ver ahí, ¿ok? Entonces, yo lo dejo, pues, esto así como decir, bueno, señores, ¿qué es filosofar? Bueno, filosofamos cuando estudiamos el espacio y estudiamos la geometría. Estamos haciendo un acto de filosofía. Ahí lo dejaría para que lo reflexionen los compañeros, lo mediten y lo tomen en cuenta, pues cuando hagan propuestas, si es que se interesan en el caso de la antigua, que es bellísima y que bueno, de la belleza se ha hablado mucho, pero hablemos de cosas más profundas, en cómo se sostiene esa belleza. Ahí los dejaría con esa espinita, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias al maestro arquitecto Arriola, muchas gracias al expositor Iván San Martín, también al doctor Alexander Aguilar y a la doctora Sonia Fuentes. Muchas gracias a los radioescuchas de Radio Universidad. A continuación, doctor Iván San Martín, algunas reflexiones, alguna inspiración, algo que pueda retroalimentar. Claro que sí. Sí, bueno, las tres tocan asuntos que me parecen muy sugerentes. Voy a mencionar un punto de cada una de las colaboraciones que ahora escuchamos, que me parece que se pueden dar a futuras reflexiones. En el caso de la doctora Sonia Fuentes, por ejemplo, hablar del tema del rechazo que se mencionó en su comentario. En efecto, es decir, a nadie nos gusta ser rechazado, ¿no? Pensemos en el ámbito laboral, en el ámbito amoroso, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha recibido algún rechazo en la vida? Nadie nos gusta que se nos cuestione y que nos digan que no. Sin embargo, en el ámbito de las revistas hay que acostumbrarnos al rechazo. A todos nos han rechazado. Yo he tenido artículos que me he tardado año y medio o hasta 2 porque me han rechazado y sin embargo hay que ser perseverantes, no necios, sino perseverantes. Hay que acostumbrarnos al rechazo, es una posibilidad, pero mi consejo final sobre este tema del rechazo es que cuando un dictaminador o dictaminadora nos hace comentarios muy puntuales sin conocerlos únicamente a partir de los artículos, el beneficiado voy a ser yo. Si ustedes reciben dictámenes muy duros que cuestionan sus textos, tómenlos en cuenta, analícenlos con la cabeza fría e incorpórenlos a nueva versión de artículo. Finalmente, el beneficiado va a ser el artículo y el artículo es el que va a brillar. Los dictaminadores se quedarán en el olvido. Nadie conoció más que los autores lo que les dijeron a uno. El artículo va a brillar en el mundo, en el campo de digamos, del conocimiento. Y si se nos lo rechazaron completamente, analizar con la cabeza fría y postularlo a otro lugar, porque a lo mejor nos equivocamos y el nicho académico de la revista fue el erróneo, ¿no? En el caso del doctor Alexander, quisiera comentar la importancia de varias cosas que él dijo. Primero, la argumentación, ¿no? En efecto, los artículos deben tener una argumentación y por argumentación debemos remitirnos a la lógica argumentativa. La lógica finalmente es un ámbito de la filosofía. Argumentar con claridad significa tener un orden para ir exponiendo las ideas, ir analizando todas las partes de la temática que estoy exponiendo y al final concluir, ¿no? Los artículos deben argumentarse de manera lógica y eso nos va a permitir a llegar a lo que él también mencionó, que es la discusión académica. No nos gusta discutir con el
el académico que está enfrente, la académica, y la discusión académica es muy positiva, es decir, siempre que se haga con respeto, como decía él, se puede exponer las ideas, podemos disentir de las ideas de otro, pero al final este intercambio pues será positivo para el mundo intelectual, ¿no? Y finalmente lo que él decía, que pues que ignoramos muchas cosas, ninguno de nosotros conoce absolutamente todo, hay que aceptar la ignorancia, esto que decía este filósofo alemán de principios del Renacimiento, Nicolás de Cusa, es decir, la docta ignorancia, ¿no? La docta ignorancia es simplemente aunque seamos muy doctos, hay que aceptar que hay cosas que ignoramos y esto me parece que es un principio muy recomendable que él mencionó. Y por último, el maestro Arriola, mencionando este caso de la Antigua, me permite pensar en lo siguiente, es decir, hablando de artículos de investigación, parecería que la Antigua, pues hay quien diga, bueno, ¿por qué no escribe sobre la Antigua? No, es que ya está muy tratado, es que ya han escrito mucho, ya no se puede escribir nada sobre la Antigua. Pues no, en realidad, aun cuando trabajáramos un tema tan vasto y tan recurrente en los textos como es la Antigua, siempre hay posibilidad de identificar problemas y brindar soluciones. Si vamos a suponer que hay un nuevo hallazgo en alguna reconstrucción, se encuentra algo distinto que no se había encontrado, en alguno del convento se encuentra un nuevo hallazgo en una restauración, bueno, pues eso da pie a un nuevo artículo porque es un nuevo hallazgo. O bien, ¿por qué no revisar la Antigua desde una perspectiva distinta, desde un marco teórico distinto? Ya se ha analizado desde los marcos teóricos preexistentes. Bueno, a lo mejor si lo analizamos desde qué sé yo, la modernidad líquida, las teorías de género, el espacio público, en fin, hay cualquier cantidad de enfoques nuevos que permitirían dar a la luz nuevos conocimientos sobre un caso de estudio que aparentemente se ha escrito mucho, que sin embargo, sin duda, como él decía, es un universo aún muy vasto por descubrir. Hasta aquí serían mis 3 comentarios antes de decir ya mi comentario final. Gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Iván San Martín. Están invitados los que en este momento están conectados a realizar algún comentario, alguna pregunta vía el chat. Y mientras tanto, le invitamos además a los comentaristas a un comentario final breve. Doctora Sonia. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Chacón y al doctor San Martín por la invitación y por darnos este espacio. Pues yo voy a hacer una última recomendación y va mucho en función de lo que el doctor San Martín comentó con respecto de mi comentario, valga la redundancia, y es tal vez hacer unas 3 reflexiones adicionales a los futuros escritores y para nosotros mismos. ¿Verdad? Primero que, así como decía Iván, que no se trata de ser necio, pero sí persistente, los artículos científicos y cualquier tipo de escritura que nosotros vayamos a realizar se debe hacer con paciencia y no casarse con el primero, ¿verdad? De alguna forma creo que vale la pena que dichos escritos demandan varias versiones y para nadie es secreto y todos lo hemos comentado con colegas y en el ámbito académico que es típico de decir, si yo supiera lo que sé ahora, reescribiría mis tesis 1000 veces y eso es cierto, ¿verdad? Todo es perfectible, pero hay que tener esa paciencia y ser persistentes, ¿verdad? No conformarse con la primera versión, sino que irla mejorando. Y como también decía Iván, pues todo cambia, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa posibilidad de ir mejorando, de ir ampliando el conocimiento y obviamente plasmarlo en la escritura. También, pues, no, les recomiendo que no se desanimen ni desistan en el intento por la falta de no tener esa persistencia, porque prácticamente eso, pues, se tiene que ir practicando, ¿verdad? Se tiene que ir haciendo, se tiene que ir generando una disciplina y hacer ejercicios repetitivos para que esto se vuelva de alguna forma más, como que fortalezcamos esa disciplina de podernos sentar a escribir. Y finalmente, ¿verdad? Que una vez se tengan claras las reglas del juego, las reglas del lugar en donde vayamos a escribir, cuáles van a ser los tipos de artículos que se están requiriendo de parte de nosotros y sobre todo conocer en nuestro interior cuál es el fuerte de las temáticas que manejamos, definitivamente los resultados tendrían que ser exitosos.
Muchas gracias nuevamente por el espacio. Felicitaciones, Iván, y espero estar Gracias. pronto compartiendo contigo aulas. Feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. Doctor Alexander Aguilar. Sí, muchas gracias. Pues creo que tal vez el mensaje final será descubrir realmente esa pasión. Muchas veces uno ve un problema de investigación y quiere hallar una solución, pero pues se cansa, como decía el doctor San Martín, pues uno tira la toalla a las primeras. Creo yo que cuando uno logra descubrir realmente esa verdadera pasión por descubrir, por aportar algo en un campo disciplinario, es lo que le permite a uno poder gozar muchas veces esas horas extenuantes que implica revisar textos, recibir críticas constructivas, argumentaciones que destruyen lo que yo he planteado, ¿verdad? Pero que han sido hechas con la mejor intención. Mm, Y que debe de tomarse en ese sentido, pues no como una afrenta personal, sino que realmente creo yo, pues como algo que nos ayuda a crecer como personas, como profesionales, para que al final pues podamos sentir ese orgullo de haber podido dar una idea, una solución muy bien planteada, lógicamente argumentada, que permita pues poder avanzar nuestro campo disciplinar desde cualquier tipo de enfoque que nosotros tenemos y que todavía nos falta mucho por descubrir en ese sentido. Agradezco la invitación y muchas gracias y saludos pues a todos los radioescuchas y colegas que nos acompañan. Gracias, doctor Alexander Aguilar. Adelante, maestro Arriola. Sí, bueno, yo estaba pensando en la experiencia que hemos tenido en el diseño 6. Bueno, ha sido una experiencia muy grata, pero ahorita lo puedo decir, pero realmente comenzamos hace 18 años con una propuesta poco común en arquitectura, que era, ¿se puede impartir la cátedra de arquitectura desde la experimentación? Esa era la pregunta, ¿no? Que era una pregunta muy filosófica. Y comenzamos a construir de cero porque habíamos cedido todo el conocimiento que teníamos al diseño de abajo, al diseño 5. Comenzamos a construir de cero a partir de la experiencia dos líneas de arquitectura basadas en la geometría, en las geometrías no euclidianas. Y esto que ahorita está muy en el juicio contemporáneo, en la propuesta contemporánea de arquitectura, no es fácil explicarlo. Y es muy difícil llegar a tener claridad en el proceso. Había momentos en que no sabíamos realmente qué estábamos haciendo. Y hay que ser honestos, pues, en el sentido de la investigación, de que hay momentos de confusión. Pero, ¿saben? Hay que seguir adelante. Vamos, como dice un compañero de ingeniería, el ingeniero Corso, no te eches para atrás, cobarde. Dice claramente Corso, ¿no? Y es cierto, pues es cierto que apabulla y amilana bastante cuando uno no puede saber a dónde va. Pero como dice San Juan de la Cruz, para ir a donde no se sabe, hay que ir por donde no se sabe. Entonces, pues es ley de la vida también. Y es así como es la investigación seria, a base de tener un temperamento de aguante, de mucho aguante, una actitud, un juicio claro, un objetivo a llegar, ¿sí? Y con una serie de metas que se van cumpliendo, una serie de metas que se van cumpliendo. Y eso cuesta construirlo. A veces sale, a veces no sale, hay que dejarlo, hay que regresar. Total, es difícil hasta que llegas con claridad después de un tiempo, después
se te aclara por muchísimos ejercicios, porque la investigación que estabas haciendo finalmente entiendes que era totalmente empírica y que ese empirismo te llevó en prueba-error de miles de pruebas y errores, como lo llevó a Alejandro Graham Bell a definir el teléfono y a los grandes inventores, llegar a un punto en el cual pudiste sistematizar todo lo que estabas haciendo, ¿ya? Y entonces, igual sucede cuando se escribe, pero quizá en tiempo más corto, ¿ya? En tiempo más corto, obviamente. Un artículo es en tiempo más corto y un libro es en tiempo un poquito mediano, pero ya una propuesta, echar a andar un curso, entonces eso ya nos echamos, no sabíamos que nos estábamos echando un peso enorme a la espalda, ¿ya? Pero bueno, ya lo superamos, ya estamos del otro lado. Y esto se los cuento porque lo que a mí me sirvió siempre fue tener claro que tenía que tener mucha paciencia y no debía de impacientarme, y que había momentos para todo y que había que tomarse el tiempo, y a veces era frustrante, pero habíamos logrado algo. En fin, ver la cosa positiva, poner en la balanza siempre los dos puntos de vista. Lo que logré contra lo que hace falta, y no es que no logré, lo que hace falta todavía por estudiar, por profundizar, etcétera. No es tanto lo que no se logra, porque no es carrera, sino que es un punto, diríamos, en el cual tenemos que tener claridad que vamos a alcanzar, pero esas metas a veces son difíciles de alcanzar. Y ya cuando se trata de publicar, como dijo el doctor San Martín, otros 20, 300 puntos para esperar. ¿Ya? Así es. ¿Eh? Bueno, gracias. Muchas gracias al maestro Arriola, y hay varias felicitaciones en el chat para el doctor Iván San Martín. Así es que muchas gracias a todos por su participación, y ahora escuchemos el comentario final del doctor Iván San Martín. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer la participación de los colegas aquí académicos. Sin duda, las palabras, escuchar sus reflexiones ha sido también estimulante para mí, porque justamente ese es el diálogo académico que nos hace crecer, ¿no? Dos ideas finales ya para terminar. Diríamos, me podía preguntar a alguien del público, bueno, ¿y para qué escribimos? ¿Cuál es la razón de escribir en arquitectura o en urbanismo o en alguna otra disciplina? Yo les daría dos razones que yo considero, así un poco a bote pronto, que surgidas un poquito de la reflexión aquí en este encuentro. Uno, porque el mundo está lleno de problemas y los artículos ofrecen soluciones a esos problemas, ¿no? Los problemas son para resolverse. Entonces, la manera de hacerlo es escribiendo artículos que resuelvan problemas. Si viviéramos en un mundo que no tiene problemas, pues entonces los artículos no serían indispensables. Y dos, porque todos vamos a morir, todos somos finitos. Nuestro intelecto en algún momento dejará de tener una existencia, al menos como la conocemos ahora en cuerpo y alma, ¿no? Somos finitos y nuestras ideas, pensamientos, reflexiones, temores, juicios se van a extinguir. La única manera que pueden pervivir para ser confrontados con otros que nos procederán son los textos escritos. A través de los textos escritos, nuestro pensamiento finito podrá continuar, digamos, en la vida intelectual de las generaciones que nos preceden. Sea pequeño nuestro impacto o sea muy grande el impacto, será una manera de dejar plasmado en un texto un momento intelectual de mi vida desde un espacio específico en el que me tocó vivir, ¿no? Pues serían mis últimas palabras, y desde luego agradezco la invitación al arquitecto Chacón y a mis colegas que me antecedieron por esta extraordinaria encuentro. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Hasta pronto. Concluimos.